Bueno, la plática va en torno a retos y reflexiones de la tecnología educativa en México y va mucho en torno a esta situación que estamos viviendo de COVID. Tal vez hemos sido compañeros de andanzas Guatemala, Chile, México, Argentina, por allá también Brasil, en esta cuestión de tecnología educativa, y vamos a hacer como una pequeña radiografía desde una retrospectiva, la visión general que nos ha dado este COVID, o esta situación de pandemia nos ha permitido ver áreas de oportunidad y desarrollos propiamente de lo bueno y lo malo que hemos encontrado con la tecnología educativa. Y de ahí vamos a hacer un comparativo con lo que se han hecho de investigaciones previas, que se van a dar cuenta que no hay mucho aquí en México. Y vamos a pasar también dentro de la parte a ver cómo se ha comportado las cuestiones de educación aquí en México, y vamos a hablar con algunas reflexiones que nos da un experto en educación, el doctor Díaz Barriga, Ángel Díaz Barriga, y de ahí vamos a ver lo que ha sucedido y las acciones nacionales que se han dado. Bueno, continuando y aprovechando el tiempo, en un estudio realizado por la empresa ONIA, que es una consultora a la cual hemos trabajado muchos años atrás, alrededor de 5 años ya hemos tenido contacto con ellos. Ellos tienen relaciones en toda América, parte de Europa, Italia, Estados Unidos, España, Inglaterra, y hicieron una consulta al inicio de esta situación desde el mes de febrero y marzo, donde participaron 1,700 centros educativos en 16 países. Y algo que nos sorprendió, o al menos a mí en lo personal me llamó mucho la atención, fue precisamente que, vamos a usar el computador láser, que las empresas, bueno, las instituciones educativas hicieron modificaciones a la tecnología que tuvieran o que tenían en ese momento en los inicios de este año, y eso para mí fue algo muy sorprendente. Decían, pues sí tenían soluciones compradas, lo que todos tenemos, un módulo, un Microsoft Teams, Blackboard, Canvas en algunos casos que tengan buen potencial, y algunos tienen hasta soluciones propias, hablando de los 16 países, pero hubo situaciones de instituciones educativas que sí hicieron cambios y fueron la mayoría. Cabe aclarar que estos centros educativos fueron escuelas privadas y públicas de nivel secundaria, primaria y hasta bachillerato. Y vean que este reflejo del 63.4% nos deja ver pues, que no estaban seguros de sus soluciones. Y pues para ellos tomaron muy en cuenta la accesibilidad. Vean que la videoconferencia fue importante, más no imprescindible en los países predominantes, con las instituciones educativas que se consultaron. Y las herramientas de evaluación, pues dijeron que no eran tan indispensables, pero sí eran imprescindibles. O sea, sí tengo que evaluar, pero no es el punto final. Y yo creo que aquí empieza a resultar una brecha de reflexiones sobre las competencias digitales. Cómo pues tienen sus pedagogías muy marcadas. Hablando en tecnologías, no se preocuparon tanto por las herramientas de evaluación, pero sí eran importantes tenerlas en cuenta o tenerlas presente. Entonces, pues a nivel mundial empezamos a ver contrastes y vacíos que creo que nos dejan mucho que pensar y empezar a reflexionar. Por último, en este estudio realizado, a los docentes les preguntaron si ha sido un gran reto el trabajar de manera, transformarnos de la manera presencial a la digital. Pues sí, todos dijeron que fue un gran reto, predominantemente. Y a nivel institucional, las escuelas tuvieron problemas con la comunicación o tenían un gran reto de contacto con las familias para producir estos acompañamientos, que estaban padres e hijos en un mismo espacio, conviviendo, compartiendo el internet, compartiendo los recursos tecnológicos, y eso pues volvió crítico la forma de estar comunicándose escuela e institución. Sí, le dieron un grado de relevancia. Sin embargo, cada sector, vamos a decirle así, cada país, cada región, para ser exactos, pues atendió de diferente manera su situación. Esta vista general nos hace pensar, bueno, ¿y qué estaba pasando ya en concreto en nuestro país? Nuestro amado México, pues viene de ser un país pues supuestamente muy avanzado en tecnologías. Los primeros esfuerzos se vieron desde el año 89 con lo del sistema de educación interactivo vía satélite, el 6, que fue en su momento.
Tuve la oportunidad de integrarme en este equipo de trabajo y pasar y hacer vivencial todo este movimiento de historia, conociendo los avances. Aquí en México, las puntas de lanza fueron la Autónoma de Guadalajara, la UNAM, el EDUSAD, el ILCE, y el TEC de Monterrey, obviamente, que era parte del equipo avanzado, pero de ahí en fuera, pues pareciera que no había nadie. Y en la realidad, desde el año 2000, finales de los 90, pues se tenían aquí en México 668 instituciones públicas ofreciendo algún servicio educativo de educación a distancia. Entonces, de esas 668 instituciones de educación pública ofrecían carreras completas a distancia y el resto de los 640 y tantos, algunas materias separadas, nada ordenado. De estas 26, 14 eran universidades, un politécnico, una escuela en general de educación media superior, 6 tecnológicos y 4 instituciones de educación superior virtuales, de las cuales una tengo el honor de ser egresado de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Y fuera de eso no había nada en concreto. Entonces el gran monstruo, creo que ya lo empiezo a romper para que vean todo lo que hemos sufrido aquí en México. En México, en total, hablar de 26 instituciones educativas, cuando tenemos varias decenas de millones de alumnos, se vuelve complicado. Y todavía más crítico, en el año 2013, el 27% de las instituciones de educación superior que anunciaban tener una solución de tecnología educativa en un e-learning, no tenían sitio web, lo usaban de manera interna, el módulo, el Blackboard, y no tenían una página donde entraban y consolidaban todo. Entonces, hablar en el año 2013 de esto, donde estaban los 4 ejes de las fuerzas a todo lo que dan, según Gartner, donde los dispositivos móviles estaban empezando a tomar mucho vuelo, las redes sociales era lo más impactante en intercambio de información, el cómputo en la nube y la Big Data ya estaba consolidada, y no tener un sitio web nos dice de las malas prácticas que estábamos teniendo desde el inicio. Lo estábamos usando más como una moda y una etiqueta para obtener recursos y tener financiamientos que para solucionar problemas educativos. Y hoy lo vivimos en el COVID en este 2020. Ante la pandemia del COVID 2019, pues surgen las buenas y malas prácticas. Las buenas prácticas de adquirir y empoderarse con tecnología de punta, tener un Ferrari a la puerta de la casa, pero no tener carreteras para moverlo y mucho menos tener para el combustible de que camine correctamente, le ponemos la gasolina más barata. El COVID nos dejó ver que había una desigualdad. En los hogares se requerían un equipo de cómputo por persona y una televisión por estudiante aquí en México. Hablamos de educación básica, predominantemente media y media superior, porque empezamos a apoyarnos de sistemas múltiples. Ahorita voy platicando un poquito más. Se solucionaron los problemas con este amigo que está aquí en la fotografía, que se llama WhatsApp. ¿Por qué WhatsApp vino a ser más poderoso que Moodle? Pues sucede que hay una gran brecha digital en las competencias de los profesores. Aquí en México, instituciones de reconocido prestigio y de abolengo, pues son instituciones que tienen más de 50, 60 años con trayectoria de vanguardia, llegaron a tener casos donde sus maestros se declararon incapacitados para poder enfrentar la situación por no saber manejar las tecnologías. Por decir, estaban reconociendo que sabían usar WordPress, que sabían usar Word, Excel, PowerPoint, pero si lo sacaban a un WordPress o lo sacaban a una plataforma educativa, se sentían pues fuera de contexto. Entonces, eso afectó muchísimo. Y pues lo que más se acomodaban era que tenían contacto con sus estudiantes por WhatsApp, y con los pocos que estaban, empezaban a formar comunidades, y así que fue como fue solucionando mucho la situación educativa, y no dudo que en el resto de América esté sucediendo lo mismo. Otro problema que se vio fue que las planeaciones, el diseño de los cursos no fueron adaptados ni fueron migrados. Por ejemplo, la parte de evaluación, ahorita viendo la presentación anterior, pues bueno, las formas de evaluar no fueron adaptadas o consolidadas para darse usando mediaciones tecnológicas. Quisieron usar el mismo esquema
Y de ahí que a través de WhatsApp lo que hacían muchos estudiantes era hasta tomarle fotografías a sus ecuaciones matemáticas. Y eso, yo no sé si da ganas de reír o ganas de llorar. Desde el mes de marzo se fue entrevistando casi cada semana al doctor Ángel Díaz Barriga, que es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, donde él tiene el pulso muy claro de cómo es el sistema educativo desde el nivel básico hasta el nivel superior. Y dejó ver que en el nivel básico los docentes se declararon incompetentes. De acuerdo a un reporte que presentó él en una entrevista en los meses de marzo y mayo, es que casi, no era el 2%, era 1 punto y algo por ciento de profesores de nivel básico decían tener los conocimientos y habilidades para enfrentar esta situación, pero el resto, vamos a hablar positivamente, el 98% de los maestros no tenían la más remota idea de cómo entrarle. Darles un Google Educate no solucionaba el problema, darles un Google, un módulo tampoco. Y los aventaron con un servicio de videoconferencia, llámese Zoom como Google Meet, Skype, lo que pudieran. Y lo que hacía el maestro, de acuerdo a lo que reporta Díaz Barriga, es que replicaba su parte de conferencia magistral y ahora sin pizarrón y sin plumones. Y solo se agarraba a dar esta plática. Ahorita conmigo a lo mejor ya se están aburriendo de tanto que les estoy platicando, pero imagínense una clase de 2 horas o hora y media donde el estudiante pues estaba pues siendo dormido porque no había otra opción que estar viendo la pantalla y no había tal situación. Díaz Barriga, algo que sustenta y creo que comparto su opinión, es que en México, en el sistema educativo de educación básica, hablamos, la mayor cobertura se ha dado a través de televisión y discúlpenme las gráficas que pongo, pero así de lento ha estado el desarrollo. Estamos teniendo predominantemente en educación básica que son mayores y más penetrantes las clases por televisión en cobertura y por medio de radio en sectores rurales como escuelas indígenas y escuelas que no tienen acceso a servicios, a comparación con lo que se hace en la cobertura urbana, con educación superior. Se le ponen los reflectores, dice el doctor Díaz Barriga, a los recursos digitales cuando son los menos. Nosotros aquí en México ya no tenemos un servicio de redes privadas, pero servicios públicos de redes, donde una red de México Conectado pudiera dar un servicio de internet gratuito a las escuelas o a los parques o a ciertos lugares comunes. Todos los servicios de internet son de paga. Y eso pues causa una situación pues bastante complicada. Hablemos de un estudiante que tiene que pagar un promedio en su prepago de celular de 20 a 30 pesos, esto es como $1.50 en equivalencia internacional, diario por estar recibiendo sus clases. Y si el maestro deja muchos videos, su inversión diaria sube a $3, cuando la colegiatura semestral es de un promedio de 15 a $20 en la educación pública. Ya en la educación privada es otra situación, hablamos de educación superior, entonces eso vuelve muy complicada la situación. Lo mismo en educación básica, los niños, dado que les piden actividades a través de plataformas, normalmente ha sido Google Educate, lo que absorbió la SEP, el Sistema de Educación, la Secretaría de Educación Pública de México, pues implica que también los papás estén invirtiendo en recursos. Entonces, el problema grande es que nunca supimos hacer la pregunta correcta para poder atender y enfrentar la pandemia. Lo que se buscó es completar planes de estudios, completar contenidos, y ese ha sido uno de los grandes retos de México, que no ha formulado por querer reaccionar y completar. Lo que más se estuvo haciendo en la reflexión del gobierno y la reflexión de las instituciones educativas es cómo seguimos con los planes de estudio, cómo cerramos los ciclos escolares, cómo concluimos un programa de educación básica con un avance del 70%. Y nunca nos preocupamos por revisar cómo eran las pedagogías o cómo eran las didácticas, los diseños instruccionales, las competencias digitales docentes de los profesores no se atendieron tanto. Se le dieron herramientas, se le dio una espada, pero no se le dijo cómo se iba a usar. Se les dieron cuadernos y plumas, pero nunca se les dio la metodología para estar trabajando en ello. Organismos nacionales, entonces, dada esta situación de vacíos, como hablamos de organismos tanto de la iniciativa privada como
como de apoyo a instituciones educativas, Microsoft empezó a dar cursos gratuitos de cómo usar Teams para la didáctica. Lo mismo Google con una serie de afiliados y socios tecnológicos, sobre todo en Guadalajara. Ahí una serie de gente ya certificada en Google Educate nivel 1, 2 y innovadores educativos empezaron a ofertar contenidos de ayuda para que los maestros de educación básica, media y media superior estuvieran apoyándose en mejorar su práctica y hacerle menos cansada la actividad al estudiante. Y por otro lado, Microsoft apoyó mucho la educación superior, hablemos en la parte central de México, a Puebla, a organismos de Querétaro, Guanajuato, Guadalajara, Ciudad de México, ni se diga. Y un gran aliado a nivel nacional de instituciones de educación superior fue la NIEI, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información. Empezó a dar una serie de seminarios donde tuve la oportunidad de colaborar y aportar mi granito de arena para ayudar a las instituciones educativas a orientar a los profesores de cuáles serían las mejores prácticas, explicarles que pues, Flipped Classroom existe, pero no lo podían implementar tal cual, y explicarles que estábamos en una educación de emergencia, donde los maestros tenían que aprovechar lo que pudieran aprender rápido, no todo lo que quisieran, sino lo que pudieran aprender rápido, y tomar los elementos de la virtualidad pues para alcanzar sus objetivos de aprendizaje, no saturándose ellos de trabajo ni saturándose estudiantes, sino pues buscando no frenar los procesos de enseñanza, sino que el estudiante siguiera teniendo ese aprendizaje placentero, explicándoles que estar por videoconferencia, el aislamiento no es del maestro al estudiante, sino nosotros como maestros no vemos si el estudiante qué tan cansado está, qué tan aburrido está, qué tan distraído, qué tan desconectado está de los conceptos e ideas que les presentamos. Entonces, esto fue parte de los esfuerzos que se han hecho y de lo que debemos de seguir detonando, no tanto por la pandemia, sino porque nos deja ver que tenemos tecnologías y no las sabemos usar, siendo honestos. Parte de estos esfuerzos fueron tomados dentro de un estudio que se hizo aquí en Tabasco. Para los que no conocen México, México tiene 32 regiones o 32 estados y uno de ellos es Tabasco, que tiene frontera con Guatemala y de ahí nos sentimos más hermanados todavía con la Universidad Galileo. Tenemos gente de la frontera norte de Guatemala que viene a tomar cursos a nuestros centros educativos de Tenosique, que es lo más cercano que se tiene a Guatemala. Y bueno, nosotros en nuestro estudio consideramos 35 instituciones de educación superior. ¿Cómo logramos esto? Pues bueno, con el apoyo del Consejo de Ciencia y Tecnología, que es del loguito azul. El Consejo de Ciencia y Tecnología nos apoyó muchísimo para lograr estos estudios y logramos tener información de 8,700 estudiantes. Estos estudios nos dejaron ver que la ciudad de Villahermosa, que es la capital, con un afluente pues, de más de 200,000, 300,000 personas de población flotante, pues es la ciudad con un poquito más internet beneficiado, y la siguiente es la ciudad de Nacajuca, o el municipio de Nacajuca, el cual considerábamos como alguien alejado y rural, pues tiene las mismas condiciones tecnológicas de una ciudad como Villahermosa, y tenemos municipios o ciudades con escaso o pobre servicio de internet, donde arribita del 20% de los estudiantes de nivel superior han demostrado que pues, no tienen, más 2 de cada 10 están teniendo internet. Pues imagínense cómo están solucionando sus problemas. Dentro del estudio, con los 60 y tantos ítems que se tuvo un conjunto de ítems específicamente de educación para saber cómo estaban los estudiantes. Y dentro de lo que más reflejaron fue que tenían miedo, tristeza, ansiedad, y esos niveles de estrés, ustedes saben bien que ya no dejan al estudiante concentrarse, estaban encerrados, confinados, decimos nosotros, y eso pues nos llevó a tener un análisis de sentimiento donde lo rojo significa que tienen sentimientos negativos, lo más concentrado de color, como lo que está aquí en esta franjita en medio, es altamente negativos, y descubrimos que Teapa y Juanuta son, junto con Macuspana, que suena raro, y Paraíso, fíjense, Macuspana y Paraíso, que son lugares de ahorita alto desarrollo económico, sobre todo Paraíso, que tenemos una refinería de interés de nuestro presidente de la República, pues tiene
altamente negativo el sentimiento, y los demás municipios, pues ahí están. Algo que coincide mucho es que los municipios que tienen un sentido más positivo es donde más contagios hay, y como decimos los mexicanos, pues les vale gorro. Realmente no les interesa y se enferman y saben que mueren y van menos preocupados. Entonces, eso nos preocupa más porque nuestra matrícula no regresa. Alumno que fallece no regresa, maestro que fallece no es tan fácil cubrirlo. Mediante una herramienta que se llama Boyan Tools hicimos un análisis de sentimiento, digo, un análisis semántico, perdón, junto con el de sentimientos, y coincidimos. La palabra tristeza junto con la nube de palabras fue lo más destacado, y dentro de tristeza los iba llevando desde el enojo hasta la incertidumbre, la preocupación, el miedo, la angustia, y seguimos reforzando el nivel de estrés. Entonces, las actividades remotas reflejaron este estudio, que los docentes fueron ayudados por los alumnos. O sea, el alumno venía, maestro, píquele aquí, píquele acá, no sale el PowerPoint, mire lo que va a hacer tal situación. O sea, ese tipo de cosas que a veces lo vemos en la forma presencial, pues los alumnos ahora lo reflejaron por escrito. Se comunicaban más eficientemente por WhatsApp que por un Teams o un Blackboard que estaba siendo pagado. Las ausencias de la operatividad tecnológica era presente, entonces los maestros estaban teniendo un vacío de competencias digitales. Los alumnos implementaron sus propias estrategias de conectividad, se movilizaban, atendían recursos por telefonía celular predominantemente, y algo que les afectó muchísimo fue el desempleo y la incertidumbre que esto llevó a tener bajas académicas. Tenemos programas educativos dentro de la UJAT que pues estamos hablando de bajas de 20-30% en carreras completas. Tuve el conocimiento de una institución educativa en Centroamérica que solo se quedó con el 30% de su matrícula. Entonces, la educación de emergencia que se tuvo que estar atendiendo o impactando aquí con el COVID, pues nos permitió ver en reflexión final ya los vacíos que estamos teniendo en competencias digitales. No nos debemos preocupar por tanta tecnología, sino por mejorar las competencias digitales de los docentes y hacer programas educativos tecnológicos, pero a largo plazo, no en modas de marcas de productos o porque ya todos compraron Teams. Yo también voy a comprar Teams. No tengo nada en contra del producto, es muy bueno, pero sí primero tener el conocimiento de cómo andar de bicicleta antes de comprar la mejor bicicleta. Entonces, el sector de enseñanza mediado crece en el sistema educativo y eso pues tenemos que empezarlo a analizar más. Y tenemos brechas digitales en la accesibilidad y en el desarrollo de habilidades docentes. Entonces, por último, pues la última reflexión es que debemos de evaluar la integración de nuevos actores en el ámbito educativo, diseñadores instruccionales con competencias en tecnología educativa y diseñadores tecnológicos que ayuden a mejorar estas decisiones en el sentido de la tecnología educativa.